tardes vamos a explicar la evolución política del Al-Ándalus. Como bien sabéis, Al-Ándalus es el territorio de la península ibérica que perteneció al imperio musulmán, tanto a los califatos de Damasco y de Bagdad y posteriormente como reino independiente en el califato de Córdoba. Para iniciar esta explicación hay que comentar que el Islam, una religión cuyo profeta es Mahoma y nacido en la ciudad de Medina, en Arabia, es un concepto geográfico, árabe es aquel que pertenece o que ha nacido en Arabia y que tiene como ciudad sagrada también la Meca. La expansión del Islam fue inmediata, como vemos aquí, en el siglo VII y estableció en primer lugar su capital en Damasco y posteriormente Bagdad, de la cual hablaremos. El Islam se extendió hacia el este, hasta la zona de la India, y hacia el oeste, y su máxima extensión lo consiguieron hasta los Pirineos. Bueno, hemos hecho esta introducción porque vamos a comenzar en el 711 con la conquista del Al-Ándalus, cuando ya los musulmanes se encontraban justo, como vemos aquí, en la zona de Tánger, en la zona del estrecho de Gibraltar, en el norte de Marruecos. En primer lugar, hay que indicar las fases o etapas del Al-Ándalus, que tenéis que tener bastante claras. En primer lugar, la conquista, una conquista breve, como veremos, del 711 al 718. En segundo lugar, el emirato dependiente del califato de Damasco, del 718 al 756. En tercer lugar, el emirato independiente del califato de Bagdad, del 756 al 929. El califato de Córdoba del 929 al 1031, los primeros reinos de taifas aproximadamente de 1031 al 1085, los almorávides, una tribu norteafricana de 1090 a 1144, son fechas aproximadas, la segunda formación de los reinos de taifas del 1144 al 1172, el segundo reino norteafricano, los almohades de 1170 a 1212, más o menos, la formación de los terceros reinos de taifas hasta más o menos en 1230, las incursiones de otro pueblo norteafricano, benimerines, del final del siglo XIII hasta más o menos 1340, la batalla de Salado, y la formación del reino de Granada, que es el último reino musulmán en la península. Bueno, comenzando, hemos visto por lo tanto que los musulmanes se encontraban en el norte de África justo cuando el reino visigodo se hallaba en una guerra civil entre el dux de la Bética, Rodrigo, que se proclamó rey de los visigodos, debido a que la monarquía visigoda era una monarquía electiva. Se enfrentó a los hijos del último rey Bitiza y estos llamaron a los norteafricanos a los musulmanes, para que les ayudasen a ganar esta guerra. Algo que sucedió, puesto que el dux, el último rey visigodo, Rodrigo, murió en la batalla de Guadalete en el 711, pero los musulmanes, capitaneados por Tarik y por el gobernador Musa, se establecieron en la península y comenzaron la conquista de la misma en pocos años, bien por medios expeditivos, medios militares, o bien por negociaciones, como por ejemplo con las llevadas a cabo con los nobles hispano-visigodos, como fue Teodomiro, que se convirtió al Islam y pasó a llamarse Tutmir. Bien, por estos métodos pacíficos o militares, la consecución de la conquista de la península ibérica fue un hecho en pocos años. La máxima extensión del Al-Ándalus, como hemos visto, es hasta el reino franco, ya que los musulmanes fueron vencidos en la batalla de Poitiers en el 732, y durante este periodo también se dio la batalla de Covadonga, en lo que es la actual Asturias, en el 722, en lo que míticamente se ha llamado el inicio de la Reconquista cristiana, algo que, como veremos en otros episodios, no es verdaderamente así. Bueno, el emirato dependiente del califato de Damasco tiene una fecha más o menos entre el 718, con el final de la conquista, 756, aunque veis en la imagen el 711 lo hemos incluido. Es una provincia más del califato omeya de Damasco, en la actual Siria. Estaba gobernado por los valís, que se ponían al frente de esta provincia. En estos momentos se repuebla la península tanto por árabes como por bereberes, aquellos que provenían del norte de África, y se produjeron una serie de revueltas, puesto que los bereberes se les concedieron las tierras más al norte
que estaban en enfrentamiento o confrontación con los cristianos y además las menos productivas. Por lo tanto, las revueltas bereberes tuvieron que ser sofocadas por los árabes. Dentro de este periodo tenemos que hablar que este emirato dependiente era un emirato dependiente tanto militarmente, políticamente como religiosamente del califato omeya de Damasco. En el siguiente periodo, el emirato independiente, que va desde el 756 al 929, es un emirato independiente políticamente del califato de Bagdad y dependiente religiosamente del califa de Bagdad. ¿Qué había sucedido? Pues que en el 750 los abasidas de la familia de Abu Abbas habían aniquilado a la mayor parte de la familia de los omeyas de Damasco y solo pervivió o pudo escapar Abderramán, el futuro Abderramán I, que sería el que constituiría el emirato independiente, que sería, como hemos dicho, políticamente independiente, pero religiosamente dependiente de este califato de Bagdad. Abderramán huyó de la matanza de los abasidas hacia el lugar más extremo, hacia el oeste de este califato, donde tenía partidarios de su familia, de los omeyas. ¿De acuerdo? En este emirato independiente consigue unificar el Estado, consigue unificar esta antigua provincia del califato de Damasco y también va a tener que hacer los diferentes emires frente a las revueltas tanto de mozárabes, que eran cristianos que vivían en territorio del Al-Ándalus, es importante recordar estos términos, como de los muladíes, que eran antiguos cristianos que se habían reconvertido o convertido al Islam, pero que protagonizaban algunas revueltas como la más famosa, la de Omar ibn Hassun, que ante la debilidad del emirato atacó la propia capital, poniendo en peligro el propio emirato. Omar ibn Hassun consiguió el apoyo de muchos musulmanes que lo abandonaron puesto que se convirtió al cristianismo. Otro Abderramán será importante en la historia. Aquí tenemos un mapa sobre la evolución de la península a comienzos del siglo X. Como podemos ver, la importancia del Al-Ándalus, que son los 3/4 partes de la península. Otro Abderramán, como hemos comentado, va a ser importante. Va a ser Abderramán III, que va a ser emir desde el 912 hasta el 929. ¿Por qué va a ser importante? Porque va a proclamar el califato de Córdoba, que se mantendrá hasta el 1031. Este califato lo que tiene novedoso es que ya no es independiente solo políticamente, sino también religiosamente del califato de Bagdad. Y lo conseguirá porque fortalecerá su poder frente a Omar ibn Hassun y sus hijos. Los derrotará y se sentirá tan fuerte que conseguirá reunir todo el poder, tanto político como religioso. Habrá una serie de califas que desarrollarán importantes ciudades como Medina Zahara o sobre todo el desarrollo de Córdoba y la mezquita, un monumento de los más importantes del Al-Ándalus dentro de la península ibérica. Y este califato pasará también una época de esplendor debido al dictador militar Almanzor, que será una especie de valido de Gisán II, un califa débil y que conseguirá numerosas saqueos, razias de expediciones que llevará a cabo desde Córdoba y que infligirá derrotas aplastantes tanto a los cristianos en la zona de Barcelona como también hacia la zona de Santiago de Compostela, donde destruirá la mayor parte de la ciudad, salvando la tumba del propio apóstol, y saqueará ciudades como Zamora o como León. Almanzor morirá en el 1002 y mantendrá esa dictadura militar su hijo Abdelmalik hasta su muerte en 1008. La cuestión es que hasta la muerte de Almanzor hubo una serie de disputas dentro de la propia corte de los califas que hicieron que el califato se desintegrara. Esta desintegración nos dará paso, aquí vemos la máxima expansión en el 1002, como vemos, la zona importante del Al-Ándalus, el esplendor del Al-Ándalus, la importancia de la organización administrativa y el poder absoluto del califa. Y esto, como hemos dicho, dará paso a los primeros reinos de taifas y en la crisis del siglo I,
Unos reinos de taifas con un esplendoroso desarrollo económico y cultural, pero sin embargo con una decadencia político y militar y la necesidad de pagar tributos denominados parias a los reinos cristianos para no ser atacados. Como hemos visto, se dividirá el califato de Córdoba en los taifas de Badajoz, de Murcia, de Toledo, de Zaragoza, de Valencia, y obtendrán derrotas como por ejemplo la reconquista de la ciudad de Toledo, taifa de Toledo, en 1085 por parte de Alfonso VI. Esto hará que algunos de los taifas tengan que llamar a una de las potencias norteafricanas, de los pueblos norteafricanos, que fueron los almorávides, que estarán en la península más o menos alrededor de unos 60-70 años, desde 1090 hasta 1145, y que derrotarán, por ejemplo, a Alfonso VI en la batalla de Sagrajas en el 1086. Este pueblo almorávide es un pueblo de rigor religioso, integrista, y cuyo líder Ibn Hasun derrotará a los cristianos en varias ocasiones. Este pueblo norteafricano almorávide islamizará la península con un integrismo religioso que llevará a la persecución de los judíos, pero que sin embargo irá decayendo su poder tras el impulso de la reconquista cristiana, como por ejemplo la conquista de Alfonso el Batallador de Zaragoza en 1118, y el impulso más allá del Tajo del resto de la península, y también la derrota en el norte de África a manos de otra tribu norteafricana denominada los almohades. Se constituirán los segundos reinos de taifas, que de nuevo caerán bajo el impulso de los almohades, que instituirán como capital Sevilla, y tenemos grandes e importantes monumentos como la Torre del Oro o como la Giralda, que son del periodo almohade. Su capital estaba en Marrakech, y en la península establecieron, como hemos dicho, la capital en Sevilla. Infligieron derrotas a los cristianos, al rey cristiano castellano, Alfonso VIII, por ejemplo, en Alarcos, como vemos en la diapositiva, pero fueron derrotados por los tres reyes de los reinos cristianos, tanto el de Navarra como el de Castilla, el propio Alfonso VIII, o como el de Aragón, en la batalla de Navas de Tolosa en el 1212, una fecha fácilmente recordable. Esto supuso el declive del imperio almohade y el impulso de la reconquista de Sevilla, por ejemplo, por Fernando III con posterioridad, o de Cádiz por Alfonso X, o por ejemplo la conquista de Valencia por parte de Jaime I el Conquistador. A finales del siglo XII, principios del siglo XIII, principios del siglo XIV, una serie de incursiones de un pueblo también norteafricano, los benimerines, que vinieron a ayudar a los terceros reinos de taifas que se constituyeron tras esta derrota de los almohades. Conquistaron territorios al sur, en la provincia del actual Cádiz, como Tarifa, Algeciras o Gibraltar, pero fueron derrotados en esta fecha, es 1340, por Alfonso XI, Alfonso XI, en la batalla de Salado, y también fueron expulsados por el último reino del Al-Ándalus, el reino de Granada, un reino que durará entre 1328 y 1492, constituido por lo que es actualmente provincias como puede ser Málaga, Almería, como vemos aquí en la diapositiva. Aquí vemos la evolución de la frontera de la península ibérica y, como hemos visto, la mítica reconquista desde el siglo XI, finales del siglo XI, siglo XIII tras el 1212, tras Navas de Tolosa, o siglo XIII tras la caída del imperio almohade. Y este reino de Granada caerá a manos de los reyes católicos en 1492, después de una serie de batallas y periodos de conquista que alcanzarán desde 1489, como vemos aquí en la imagen, y que tendrán el final en enero de 1492 con la entrega de Granada a los reyes católicos por parte de Boabdil el Chico. Bueno, este es el final de esta historia del Al-Ándalus, y espero que os sirva para repasar.